Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el Verbo Divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. Bueno, este es un programa especial el de hoy, Hoy, 31 de julio de 2021. Se nos termina julio, viene agosto. En agosto tenemos nada menos que el abrazo de voces de las pretextas, al cual nos hemos referido un poco en el último programa, y hoy seguimos otra vez ocupándonos de abrazo de voces porque tenemos una primicia para darle ya. Las pretextas ya lo mencionaron, pero yo vuelvo otra vez sobre el tapete con la presencia en abrazo de voces de un poeta español que se las trae, un poeta español que desde ya les recomiendo, porque es una delicia escribiendo y es una delicia enseñando, es un gran maestro. Y bueno, además tenemos música hoy, una música con nombre y apellido, una querida cantante de tangos marplatense que ya estuvo con nosotros en el último Mar del FIP presencial en 2019, cantando allí en el estrado de la Villa Victoria, Luciana Paraíno. Y bueno, tenemos además una novedad con respecto a las ediciones de música por Lágrimas de Circe. Y después tenemos a dos poetas muy respetadas. Por un lado Miriam Arcerito, una poeta oceánica que bueno, tiene presencia junto al mar en Ushuaia por una parte, en Mar del Plata frecuentemente por la otra. Hemos participado en diversos encuentros de poetas y además hemos estado en lugares en común por nuestra vecindad cuando ella está en Mar del Plata. Y después Valeria Parizo, una querida poeta, una amiga entrañable, con la cual tenemos un diálogo casi permanente, una lectura permanente. Me falta solamente el último libro de ella, y bueno, hoy va a leer poemas de ese libro, de ese último libro de ella. Así que bueno, damos comienzo al programa con música y con las carátulas de nuestras ediciones como siempre, y en ese orden va a ir primero entonces una composición musical, un tango cantado por Luciana Paraíno. Allí vamos.
Nuestro programa, por lo general, ha incluido música estandarizada, música sin derechos de autor, pero hoy vamos a presentar, al inicio nomás, una cantante muy querida, una cantante marplatense, Luciana Panaino. Ustedes recordarán que participó de nuestro Festival Mar del FIP 2019, cuando nos encontrábamos en Villa Victoria, en jornadas inolvidables. Luciana se inició integrando diversas formaciones con un repertorio ecléctico. Hizo jazz, bossa nova, junto al guitarrista Alejandro Sancho, folclore con el bajista y percusionista Claudio Solino. Integró también el grupo El Albornoz del guitarrista Gustavo Albornoz, con composiciones propias del director y temas del cancionero latinoamericano. Posteriormente se dedicó al tango, desarrollando su estilo a través de diferentes formaciones: batacazo trío, dúo con el guitarrista marplatense Darío Landi, dúo con el guitarrista Diego Rolón, dúo con el guitarrista Pepe Luna, conjunto de buen talante tango integrado por Pepe Luna en guitarra, Claudio Solino en bajo y percusión, y Claudio Chajete en clarinete. Luciana Panaino, cuarteto, junto a Claudio Solino en bajo y percusión, Fernando Lillesolo piano y Pedro Rossi guitarra. En 2006, como cantante solista, presentó su primer compacto de tango, Un Solo Amor, con letras que recorren las diferentes instancias del amor y pertenecientes a los clásicos poetas del tango, con arreglos de Claudio Solino y Pepe Luna. En 2008 grabó su nuevo disco, Confesión, donde aborda especialmente las obras y vida del poeta José María Contursi, entre otros autores del género, con arreglos de Claudio Solino y Luis Pérez. Ha recorrido diversos escenarios de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, acompañada actualmente por Luis Pérez guitarra, Emiliano Reynoso piano y Claudio Solino contrabajo. Esta participación musical en nuestro programa tiene que ver con un nuevo capítulo de Lágrimas de Circe, que está encarando en este momento la edición de un libro de partituras del maestro Juan Carlos Madío de Azul. Este libro de partituras se va a llamar 6 piezas para música de la llanura bonaerense y está producido con una dotación económica de la Municipalidad de Azul. Estamos en pleno trabajo con este libro, que va a incluir los QR para que puedan no solamente interpretar, sino también escuchar las distintas melodías en YouTube. Bien, con ustedes entonces la participación de Luciana Panaino. El peinado que usaba Misia Felicia, su pollera con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrado, sus fiestas con pericón. Y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón, quien no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocaban victoria, los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. Entonces un chorro fino caía por la canaleta formando su remolino, saltarín en la pileta si faltaban los de al lado. Se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. Ay, las reuniones, comadre, comentadas por semanas,
Five o'clock de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Rompe y raja de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entreveros chinas empingorotadas, hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjetas de cartón. Un farolito a querosén del almacén de perfumo mozos que se iban al humo si les seguían el tremonio sin tacharolados, puro corte y confección, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Laray, 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 época en que se formaba Corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos, vuelta abajo patios de cielo entoldado con estrellas de ocasión. Ay, no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinado a la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitada con tarjeta de cartón. Ay, yo nunca estuve invitada con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitada con tarjeta de cartón. Nos sorprendió y nos alegró muchísimo el anuncio de Las Pretextas de que estará en su Abrazo de Voces 2021 la presencia del poeta Benjamín Prado, un poeta entrañable por su producción reciente y por su participación permanente en todo acto cultural. Un maestro además que nos explica cómo hacer poesía y cómo hacer canción a partir de la poesía. Benjamín Prado nació en Madrid en 1961. Cultiva los géneros de novela, poesía y ensayo. Dirige la revista Cuadernos de Hispanoamérica. En sus creaciones destaca por un lenguaje popular y un uso maestro de la metáfora. En 1995 debutó como novelista con Raro. Al año siguiente publicó Nunca le des la mano a un pistolero zurdo y Dónde crees que vas y quién te crees que eres, a las que siguieron Alguien se acerca 1998, La nieve está vacía 2000, Mala gente que camina 2006, Operación Gladio 2011 o Ajuste de cuentas 2013, todas ellas pertenecientes a las series Los casos de Juan Urbano. Como autor, sin embargo, había visto ya publicados varios libros de poesía antes de 1995, como Un corazón sencillo en 1986, su ópera prima en el género lírico, o El corazón azul del alumbrado en 1991. A lo largo de su trayectoria como escritor ha sido reconocido con diversos premios como el Hiperión, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, el Generación del 27 o el Premio Andalucía de Novela.
Ha escrito canciones con Joaquín Sabina, como todas las del disco Vinagre y Rosas. También ha colaborado con artistas como Pereza o Coque Maya. Bueno, esto es algo excepcional. Nosotros estamos difundiendo ahora un fragmento de uno de sus videos, uno de los más interesantes para quienes hacemos poesía, uno de los más interesantes videos de Benjamín Prado, al cual ya dejo con ustedes. Voy a empezar a dar esta pequeña charla que se llama Cambia el silencio por lo nunca dicho, y que tiene una especie de lema que le hemos puesto al principio, que dice: el gran poema no cuenta, inventa, no describe, altera nuestra idea de aquello que nombra. El gran poema es un espejo, puede contar la historia de quien lo escribe a condición de que cuente también la de quienes lo leen. Un poeta puede ser cualquier cosa menos conformista. Su trabajo es llevar el lenguaje donde nunca había estado, sustituir el silencio por lo nunca dicho. Y vamos a ir hablando de estas cosas una a una, todos estos apartados, y explicaros un poco la idea que puedo tener yo de lo que es la poesía, para qué sirve, cómo se puede hacer mejor, y si me animo hasta leeré algún poema para poner un ejemplo práctico de cómo las teorías al final terminan yendo a la escritura de cada uno. Yo creo que un poeta es alguien que ve más de lo que mira. Creo que la capacidad de la poesía para descubrir el fondo de las cosas, las verdades ocultas que esconde cada cosa, cada objeto, cada persona, también cada situación, es lo que distingue a los mejores, a las mejores de los peores y las peores poetas. No sé si uno tiene algo innato, si tiene una predisposición natural a la poesía o un talento especial para la poesía y para el resto de las cosas de la vida, ¿no? Bueno, Cervantes dice en el Quijote que los bienes de la naturaleza y los de la fortuna son distintos. Sigue una clasificación que hizo ya Aristóteles, ¿no? Unos parece que son de nacimiento y los otros se adquieren con el trabajo. Yo no estoy muy seguro de si el poeta nace ya con ciertas condiciones, con algo en la mirada, con algo en el oído para captar músicas que otros a lo mejor no escuchan, etcétera. Pero sí que, de lo que sí que estoy seguro es de que tanto si tiene esa querencia natural como si no la tiene, luego hay que trabajarla, luego hay que pelear mucho con las palabras de los poemas, porque un poema no puede nunca contarte lo que ya sabes. Incluso no te puede contar lo que ya sabes cuando vuelves a él otra vez. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, ¿verdad? Un libro que leíste a los 18 años, lo vuelves a leer a los 40 y parece otra cosa. Yo creo que el poema y el lector se reescriben mutuamente. De alguna manera se corrigen uno a otro con el paso de los años y de las lecturas. Incluso creo que crecen juntos. Y a mí me pasa a menudo. He podido hacerme poeta con libros como Sobre los ángeles de Rafael Alberti o Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Cuando los he vuelto a abrir una y otra vez con el paso del tiempo, me ha parecido una de dos: o que decían cosas distintas, o que se la decían a alguien distinto, que era yo, o las dos cosas, probablemente las dos cosas. Para que eso ocurra, yo creo que es muy importante a la hora de afrontar la escritura de un poema, intentar recordar que el poema más irrelevante es aquel que dice solo lo que tiene escrito. Los juegos de palabras, la polisemia, la metáfora, la imagen que consiguen que una cosa sea lo que es y sea alguna otra. Cuando Neruda le llama a unas tijeras pájaro que vuela por las peluquerías, tú ya no vuelves a ver nunca más igual unas tijeras, y ese objeto tan humilde ha adquirido de pronto otro sentido diferente. Es como si le hubieran echado dentro, como si fuera cada objeto un recipiente en el que se puede ir echando más o menos líquido, o líquido de uno o de otro color diferente.
que un poema signifique una sola cosa es un fracaso para el poema, entre otras cosas porque todo aquello que es irreversible se pierde la otra mitad, de alguna manera, por decirlo así. Y porque creo que lo que queda de un poema es su capacidad de contagiar, no ya de contar historias, sino de contagiar emociones, sensaciones, de hacerte ver detrás de las cosas, lo que se oculta detrás de cada cosa, quizás también detrás de cada persona. Creo que esos son los muros que fortalecen el poema y los muros que lo defienden del olvido. Por eso quería empezar reflexionando sobre esa idea de que el poema no cuenta, inventa. Un poema no puede ser una un mero croquis o plano de la realidad. Tiene que ser otra cosa, tiene que crear algo diferente o tiene que hacerte mirar lo de siempre de una manera distinta. Ha habido muchos versos y poemas y libros que han intentado explicar, por ejemplo, lo que fue la posguerra en España en los años 40. Hay uno de Ángel González que lo resume absolutamente todo. Quien no pudo morir continuó andando. Me parece que eso no se puede mejorar de ninguna de las maneras. El segundo aspecto del enunciado de esta charla. El poema no describe, altera nuestra idea de aquello que nombra. La poesía es el habla memorable, decía Auden, otro de mis poetas favoritos, junto con Neruda. La poesía no solamente cambia, como decía antes, el sentido y la imagen que tenemos de las cosas, de las más excepcionales y de las más normales, sino que crea nuevas realidades. Parece, dicho así, algo raro. Hombre, la realidad es la que es, ¿cómo la vas a alterar? No, la realidad no es algo fijo, la realidad se mueve, la realidad cambia. ¿Qué ejemplo más a mano tenemos, no? Se produce una pandemia y fíjate cómo la realidad ha cambiado. Pero no solamente ha cambiado la realidad, no solamente es que antes estábamos en la calle y ahora estamos en casa, antes no llevábamos mascarilla y ahora sí. Es que también cambia el lenguaje. Al lenguaje de todos los días de pronto se han incorporado palabras de las que no habíamos oído hablar en la vida. Coronavirus, hidroxicloroquina, asintomático, otras como confinamiento, como triaje, priorizar, que es una palabra tan fea y se ha cargado de unos mensajes tan siniestros de hecho, ¿no? O incluso de expresiones que no parecía que existieran antes de ahora, como la famosa nueva normalidad. Fijaros cómo algo excepcional, algo que lo cambia todo, también cambia el lenguaje, que es a lo que recurrimos, por mucho que vivamos en un mundo donde nos quieren convencer de que todo es una cuestión de números, cifras y tantos por ciento. Basta cualquier emoción grande que nos conmueva, en el sentido bueno o en el malo, para que nos demos cuenta de que no, de que estamos hechos de palabras y que lo que nos define y separa del resto de los bichos es que somos capaces no solamente de hablar, sino de sentir la necesidad de contar historias y que nos cuenten historias. Yo creo que un poema, y a veces se comete el error de pensar lo contrario, yo creo que un poema es ante todo, puede contener confesiones íntimas de la o el autor, puede reflejar situaciones auténticas, pero un poema es una obra de ficción, igual que lo es una novela, o es una obra de teatro, o lo es el guión de una película. Y creo que es muy importante recordar cuáles son los mecanismos de la ficción. Los mecanismos de la ficción consisten en luchar no porque las cosas sean verdad o sean mentiras, sino porque sean verosímiles, por crear una especie de hechizo que hace que mientras estés leyendo Frankenstein creas en los monstruos y mientras estés leyendo La Guerra de los Mundos creas en las invasiones extraterrestres, o mientras estés leyendo Drácula creas en los vampiros. Y eso es lo que tiene que conseguir el libro, el poema, la novela, lo que sea, en este caso estamos hablando de poesía, mientras los lectores están pasando las páginas, tienen que pensar que eso es verdad. Por eso cuando estamos leyendo una película de miedo, cuando cerramos, luego miramos debajo de la cama por si hay algún monstruo. Por eso cuando estamos leyendo una película de acción, sentimos miedo por lo que le pueda pasar a los protagonistas, cuando solamente son seres hechos de tinta y papel. Pero nos hacen despertar emociones que yo creo que son muy importantes a la hora de recordar que el poema es una especie de pequeño teatro
y que tienes que conseguir que leerte sea como abrir los ojos bajo el agua, digamos. Cuando estás en una piscina, en el mar, a veces estás solamente a 1 metro o 2 metros de la superficie, sin embargo abres los ojos y hay otro mundo, hay otro ritmo, hay otro silencio, hay otros colores, tienes la clarísima sensación de haber cambiado de elemento. Bueno, yo creo que un lector atento, un lector atrapado en un libro es aquel que mientras está sumergido también en la lectura del libro, tiene esa misma sensación de haber cambiado de elemento. Para que el hechizo se produzca no hay que olvidar que la poesía, yo soy muy partidario de que parezca poesía. Ha habido otros tipos de autores, de poemas que han pensado que la poesía tenía que parecerse casi a una carta comercial, representar el habla normal, y yo, la que a mí más me gusta no es así. Decía Blas de Otero en un momento en que se discutía mucho sobre en fin, la necesidad de hacer una poesía muy conversacional, que buscara el encuentro con el lector de tú a tú y demás. Bueno, y Blas de Otero decía, a ver, podemos discutir si hay o no hay que escribir como se habla, pero lo que no se puede es escribir como no se habla. Es decir, no ir a lo pedante, no ir a lo sonoro, no ir a la megalomanía del sentimentalismo que a veces se puede llegar a tener en un terreno tan resbaladizo, con el suelo tan helado como es el de la poesía. Pero no olvidemos tampoco que para que se produzca la magia tiene que haber algo, como decía Oden, algo memorable en el poema, algo que nos haga cambiar, como decía antes, nuestra visión de aquello que nombra el poema. Algo que, como ocurre a veces con algunas canciones, se te quede en la cabeza para siempre y cuando dentro de muchos años lo leas, recuerdes no solamente ese poema, sino quién eras tú cuando leíste ese poema. Creo que eso es muy importante y creo que hay que luchar porque la poesía parezca poesía. Por eso a mí me gusta siempre que el poema, por una parte, pueda ser muy conversacional, pueda ser muy inmediato, pueda ser muy para todos los públicos, eso quiere decir así. Pero también me gusta que tenga su dosis de misterio, me gusta que tenga su dosis de complicación, incluso que el lector, la lectora tengan que hacer un cierto esfuerzo para cambiar, como decía antes, de elemento, de la vida normal, de la lectura del periódico o la escucha de las noticias en una radio o en un televisor, a la lectura de tu poema. Voy a leer alguna cosa para que se vea cómo uno intenta trasplantar todo esto luego al territorio del propio poema. Este es un poema que se llama Cuestión de principios. Un poema que diga también lo que no dice. Un poema que escuche a quien lo lee. Un poema que nunca olvidarán las palabras con las que lo haya escrito. Un poema que sabe lo que piensas. Un poema que sea incorregible. Que se le note a todos los que lo han comprendido. Que no sueñe que lo haga otro que no sea yo. Un poema que sea raro que no existiese. Un poema que ladre a los desconocidos. Un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice del crimen que no ha querido ver. Un poema que ponga en peligro la poesía. Un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación del tren. Un poema que sea capaz de repetir justicia y corazón, libertad y alegría. Dice también el enunciado de esta pequeña charla que un poema puede contar la historia de quien lo escribe a condición de que cuente también la de quienes lo leen. A mí lo que me importa no es que el poema parezca mío, sino que parezca escrito para ti, seas quien seas. Que te puedas reconocer en él, que puedas encontrar las palabras que necesitabas para explicarte cosas, pero no acerca de mí, sino acerca de ti. Y suelo repetir que lo que importa de un libro no es lo que cuente de su autor, salvo que sea una autobiografía, sino lo que cuente de sus lectores, su capacidad para resumir, poner el ejemplo de lo que es no un día en el que tú estabas triste
o estabas alegre, sino la alegría, la tristeza, la depresión, el amor, el sentido de la pérdida, el miedo, todas esas cosas que nos igualan a unas personas con otras y que un gran poeta siempre es capaz de captar, a veces en un par de versos, ¿verdad? Los poemas se escriben, al menos los que a mí me gustan, no se escriben para uno mismo, se escriben para los demás, para que tengan su propia vida, para que los demás los alteren, incluso, como decía antes. Yo creo que escribir un poema es como criar a un hijo. A los hijos uno los cría para enseñarlos a que te abandonen, para enseñarlos a que tengan su propia vida al margen de ti, para enseñarlos a vivir sin ti, en definitiva. Yo creo que con los poemas hay que hacer algo parecido, intentar siempre llegar a conceptos más generales, menos privados, que la palabra yo no tenga tanta importancia, que la historia de quien escribe no sea la decisiva, que uno se utilice como ejemplo, como material, como una especie de espejo más que un autorretrato en el que los lectores, las lectoras puedan verse, porque además así es como el poema va a durar. Así es como el libro se va a poder seguir leyendo dentro de unos años, cuando, por ejemplo, ya no esté la autora o el autor en este mundo. Sin embargo, lo vamos a seguir leyendo como leemos El Quijote o leemos Madame Bovary, porque nos siguen contando cosas sobre la condición humana, que es como se llamaba la obra completa de Balzac. La duración, incluso más allá del autor, digo, ¿no? Hay distancias que solo la muerte puede medir, dice el novelista Don DeLillo, y me gusta mucho esa frase. Yo creo que el autor y el lector son como todas las parejas. Si solo es feliz uno de los dos, es que son desdichados los dos, digamos. Y por eso hay que conseguir poemas que de alguna manera hagan sentirse inmiscuido al lector de hoy y al de mañana también. Tengo por aquí un poema que se llama Material. Bueno, mejor uno que se llama Una ventana tiene más vidas que un espejo, que creo que habla en verso de esto que os estaba hablando, no en prosa, que la prosa y el habla son dos cosas distintas. Quien solo piensa en él, no piensa en nada. Es un día cualquiera. Digamos que hace sol. Miro la calle, veo pasar mujeres y hombres, me pregunto quiénes son, por qué luchan, dónde van, si sus casas están vacías o alguien los espera. Uno tal vez podría decir como Montaigne, mi vida estuvo llena de terribles desgracias que en gran parte jamás me sucedieron. Otro piensa, yo solo pretendía ser igual que los otros y distinto de mí. Se escribe poesía para no irse del todo, para que la pisada dure más que la nieve, pero también para contar la historia de aquellos que la lean. Quien solo piensa en él, no piensa en nada. Esa es un poco la idea puesta en verso de lo que os estaba diciendo. Había un tercer aspecto. Por cierto, aprovecho para decir que cuando acabe ahora, dentro de 10 minutos de hablar, 10 o 15, pues me van pasando vuestras preguntas y iré respondiendo las que pueda y las que sepa. Un poeta puede ser cualquier cosa menos conformista, decía otro de los lemas que hemos puesto a esta charla. El poeta es una especie, en mi opinión, es una especie de agricultor o de jardinero. Es alguien que va dejando semillas en otros, va sembrando emociones, imágenes, sentimientos. Galdós, cuyo aniversario deberíamos estar celebrando en estos momentos, decía que la literatura es como una flor tropical trasplantada al frío norte, ¿no? El frío norte es el lector, es otra sensibilidad, parte de otro cuerpo, otra historia, quizá incluso otra época, y en él tiene que crecer esa emoción, esa sensación que tú has expresado en tu poema.
es muy difícil de conseguir. Lo decía el poeta romántico William Wordsworth, es una frase muy repetida, pero que yo creo que se cita solo atendiendo a una de sus mitades, ¿no? La frase dice que el poema es una emoción reelaborada en calma. Lo de la emoción está muy bien, pero lo de la reelaboración está todavía mejor, la reelaboración, el conseguir que esa emoción se construya después como un artefacto, como decía antes, de ficción, y que trasplante cosas al lector, que la lea y se vuelva a sentir absolutamente conmovido. Cuando dijo Flaubert aquello de Madame Bovary soy yo, nos da ganas de decirle, perdona, y yo también, ¿no? Porque cada vez que quiero reflexionar sobre la insatisfacción, sobre los deseos no cumplidos, sobre el peligro que tiene tener deseos que uno no se atreve a cumplir, yo también soy Madame Bovary, porque ella lo expresó seguramente como nadie. Para que los sentimientos se puedan trasladar a otra persona, tienen que caber dentro de esa persona. Tienen que ser sentimientos que pueden ser grandiosos, pero que no tienen que ser grandilocuentes, porque la grandilocuencia pasa siempre de moda. Aquello que se dice como con un megáfono, como utilizando las trompetas del apocalipsis para convocar a la gente a tu poema, suele pasar de moda muy deprisa. Y repito que creo que en un poema lo que más importa es que haya un juego de espejos que consiga que personas muy distintas entre sí, al leer ese poema, sientan algo parecido o sientan algo que les importa a todos, aunque entre ellos haya grandes diferencias. Ese es el milagro de la poesía y muchas veces os habrá pasado, a mí me ha pasado, que hay personas con las que realmente no te tomarías un café ni aunque te apuntaran con un Kalashnikov a la cabeza y que sin embargo le gustan libros que a ti también te gustan mucho y te pones a veces a hablar de un poeta o una poeta que os entusiasman a los dos y te das cuenta de que con esa persona con la que tienes muy pocos caminos en común, muy pocas convicciones paralelas, sin embargo, hay un poema, una autora, un autor que os emociona por igual. A mí eso me produce tanta inquietud y me maravilla hasta tal punto que cuando eso me ocurre voy a casa corriendo a leerme otra vez a ese autor a ver cuál es el puente que va de esa otra persona a mí y viceversa. Finalmente, dice el enunciado que hemos puesto a esta charla, dice que el poeta debe intentar llevar el lenguaje donde nunca había estado y, como dice el título, sustituir el silencio por lo nunca dicho. Creo que al final la poesía, la literatura y en definitiva gran parte del ser humano somos exactamente eso. Somos palabras, somos combinaciones de palabras. Y el poema es, como dijo Paul Valéry, las mejores palabras en el mejor orden. El poema que está bien construido, el poema en el que la autora o el autor han trabajado a destajo, han cavado hasta el fondo, han tenido una pelea terrible entre las palabras de ese poema y todas las demás del diccionario que también querían entrar en el poema, todas son candidatas. Tú empiezas un poema y en la cola de aspirantes están 30.000 palabras que querrían estar y algunas pueden estar y otras no pueden estar realmente, ¿no? Hay que elegir las mejores, hay que tener la certeza de que son las que mejor combinan entre ellas, las que producen un efecto extraordinario precisamente porque a nadie se le había ocurrido que podrían estar juntas. Cuando el propio Paul Valéry, en El cementerio marino, uno de los poemas más famosos del siglo XX, describe el sonido del mar como ese tumulto análogo al silencio, a nadie se le habría ocurrido pensar que el tumulto y el silencio pudieran ser análogos. Sin embargo, desde ese momento tú ya tienes por lo menos otra idea distinta de a qué suena el mar. En mi opinión, una idea bastante acertada, por cierto, ¿no? Las mejores palabras en el mejor orden. Tener la sensación cuando acabas el poema, después de trabajarlo, después de probar muchas cosas, después de intentar ajustar muchas piezas, tienes la sensación de que has hecho una pila de naranjas, una pila de fruta. Si tiras de una sola de las naranjas se va a caer la pirámide entera. Coges el poema, uno de los poemas más famosos del siglo XX en España, el retrato de Antonio Machado. Parece la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Es un tipo que dice,
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Bueno, es que vivía en Sevilla, tenía un huerto y en el huerto había un limonero, ¿verdad? Sin embargo, hagamos un juego. Cogéis esos dos versos, solamente esos dos versos, y cambiemos las palabras por sus sinónimos. Algunas de ellas, bueno, se supone que con un sinónimo puedes decir lo mismo, solo que cambiando de palabra. Pero eso en la poesía no funciona. Porque si tú a Machado le cambias infancia por niñez y le cambias limonero por naranjo y le cambias cualquier otra de las palabras que conforman solo esos dos versos, los versos se destruyen, se derrumban, pierden completamente toda su consistencia y pierden la magia que consiguió Machado poniendo las mejores palabras en el mejor orden. Verdaderamente es una maravilla darse cuenta de en cuánto se parece, en cuantísimas cosas se parece un buen poema a una partitura musical, porque en el poema el sonido y el sentido tienen que ir de la mano. No vale el uno sin el otro y el otro tampoco vale sin el uno. Un poema que suene mal, en que las palabras chirríen, se peguen de golpes unas contra otras, fracasa. Y un poema que suene muy bien, que sea pura música, pero que no tenga un contenido intenso, que no sea capaz de producir en el lector, en la lectora, dudas, preguntas, ¿no? Porque a mí no me gustan tanto los poemas que ofrecen respuestas, porque las respuestas se las pedimos quizás a los abogados o a los médicos, pero no a los poetas, sino los que suscitan preguntas, los que te hacen replantearte otra vez las cosas. ¿Y eso cómo se consigue? Pues eso se consigue también con ciertas llamadas de atención. Por eso hablaba de llevar al lenguaje donde nunca ha estado. Lorca, tanto el Lorca del romancero gitano como el Lorca del poeta en Nueva York, establece conexiones, imágenes que no se le habrían ocurrido a nadie. Han pasado muchos años y seguimos preguntándonos qué demonios significa verde que te quiero verde, pero nos sigue fascinando. Ha pasado mucho tiempo desde que se conocieron los versos de su poeta en Nueva York, pero seguimos pensando que de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. Es una definición demoledora de los peligros del capitalismo. Seguimos conmoviéndonos cuando escuchamos en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas, cómo ha juntado, cómo ha jugado con los colores y los dolores Lorca para hacer una definición del horror, del grito, del sufrimiento tan impresionante en un solo verso. Yo creo que siempre tenemos que aspirar en eso cuando escribimos poesía. Y más ahora, porque yo creo que si la poesía de hoy vive el buen momento que vive, está de moda, si los auditorios de poesía se han multiplicado de la manera en que lo han hecho, si se han rejuvenecido de la manera en que lo han hecho, es porque hemos vuelto a recuperar la idea de que la poesía es algo necesario, es algo importante, es algo capaz de decir muchas cosas con muy pocas palabras, es la base de la poesía, decir más con menos. Y a todo eso es curioso que ha ayudado aquello que los apocalípticos de siempre, si alguien pusiera un negocio de paraguas contra los aguafiestas, se haría millonario, sin ninguna duda. Y en este caso también decían que esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Las redes sociales iban a acabar con la poesía. El tweet iba a asesinar al verso, Facebook iba a prenderle fuego a todos los libros, Instagram iba a ser el veneno que acabara con la literatura. Lejos de eso ha pasado lo contrario, porque aparte que porque han salido poetas muy interesantes que se han dado a conocer en la red, como antes los dábamos a conocer en un fanzine o en una pequeña revista y demás, aparte de eso es que de alguna manera las leyes de la red son no muy distintas a las del poema. También hay que intentar decir si quieres, aquel que quiere, aquella que quiere ser atendido por los internautas, tiene que ser capaz de decir en muy poco, mucho. Y eso vale para un titular de prensa, desde luego, vale para un chiste,
pero vale también para un poema. Recordad toda la teoría del profesor Carlos Bousoño emparentando los mecanismos del humor con los de la poesía, los del chiste con los del poema. Es un estudio que os recomiendo, muy interesante, porque es verdad que se parecen muchas cosas, ¿no? Y ambos tienen la necesidad de, en un solo golpe, producir una gran conmoción en aquel que lo recibe. En este caso, un golpe, por suerte, intelectual, que son los únicos tolerables. Cuando el poeta consigue en un verso decir muchas cosas, cuando el poeta consigue atesorar en unas cuantas palabras de apariencia inocente, de apariencia vulgar, una combinación de efectos, de sonidos y de sentidos tan grande que el lector o la lectora de la red o del libro, entre todo lo que hay por ahí circulando, se queda fijo en algo, es que ha conseguido ya uno de sus primeros objetivos, que es captar la atención del lector. Si el lector se te escapa vivo, o cierra el libro, o se aburre, o se le cae de las manos, todo lo demás ya es lo de menos, porque no vas a conseguir atraparlo. Había una entrevista con el director de cine Billy Wilder que decía que había dos maneras de hacer una película. La mala era que se iluminaba una habitación y entraba Cary Grant. La buena es que se iluminaba esa habitación y Cary Grant entraba por la ventana. Decía, ya tienes al espectador atado a la silla porque se está preguntando por qué entra por la puerta, qué ha ocurrido o qué va a pasar. Bueno, ese tipo de mecanismos, ese tipo de imanes que atraigan al lector, no solamente son legítimos, sino que son, en mi opinión, necesarios a la hora de escribir el poema. La poesía, por ir acabando y responder algunas de vuestras preguntas, es sentimiento, es inteligencia, es emoción, es comunicación y, en definitiva, es, tal y como yo la entiendo, un lugar donde se encuentran dos personas. Alguien que cree que tiene algo que decir y alguien que está dispuesto a escucharlo, a compartirlo y, si tienes suerte y lo haces bien, a convertirlo en algo suyo. Yo creo que he aprendido muchas cosas sobre las personas reales, las personas de carne y hueso, de las personas de tinta y papel, de los personajes a los que sus autores, personajes de novelas, personajes de poemas, los poemas también tienen personajes, a los que sus autoras o autores han convertido en anagramas, han convertido en ejemplos, han convertido en mapas de carretera, digamos, o en radiografías incluso de uno mismo. Así funciona la literatura. Flaubert le hace una radiografía a Madame Bovary, se te ven a ti los órganos, se te ven a ti los huesos y los músculos y el corazón, digamos, ¿no? Yo creo que hay que pelear por eso, hay que ser muy ambicioso. Cuando escribes un poema, como decía T.S. Eliot, tienes que intentar conseguir una imitación de toda la poesía en general. Decía, joder, qué tío, qué megalómano, de toda la poesía. Yo entiendo bien lo que quiere decir. Para escribir tienes que haber sido un gran lector, tienes que haber consumido mucha poesía, tienes que haberla destilado antes de consumirla, y de todo eso sacar una pequeña gota que sea tu verso, que sea tu metáfora o que sea tu poema, en un proceso muy parecido al del químico que convierte kilos y kilos y kilos de pétalos de una flor en una gota de perfume, que en el fondo lo único que quiere es imitar esa flor. Pero ¿qué pasa? Que la flor famosa de la que hablaba Galdós, a lo mejor en unos sitios crece y en otros no. La gota de perfume la podemos disfrutar todas y todos, estemos donde estemos. Y eso tiene que tratar uno de conseguir cuando escribe un poema. Que no sea una historia del autor, que no sea el resumen de la vida del autor, ni su documento de identidad, sino que sea la de todas aquellas y todos aquellos que lo lean. Esa es mi idea de la poesía. Os leo un último poema antes de escuchar vuestras preguntas y contestarlas. Y ha sido un placer estar aquí en este espacio llamado 17 Musas, al que me he sumado con todo el entusiasmo del mundo, convencido de que va a ser una plataforma cultural maravillosa que va a llenar la red de poemas y de novelas y de cine y de música,
y de todo aquello que de verdad importa cuando nos damos cuenta de lo poco que importan esas otras cosas por las que a veces nos matamos y nos peleamos. Un poema que imite lo que vas a sentir cuando lo leas, que diga al mismo tiempo lo que siempre has pensado y lo que nunca hubieses podido imaginar. Un poema en el que las palabras floten igual que el humo de un papel que se quema, que suene como alguien que habla de ti en sueños, que pueda ver en la oscuridad. Un poema que beba de tus ojos, que te espere despierto, que salve las distancias, que no te deje ir. Un poema que te ha reconocido, un poema que ayude a pasar página, un poema que guarde un minuto de silencio por lo que nunca se debió callar. Un poema que sea imprevisible, que diga otra cosa al leerlo otra vez. Un poema que luche por las causas perdidas, que se meta en la boca del lobo junto a ti. Un poema que fue la pieza que faltaba, que está escrito en la palma de tu mano, que te deje secuelas, que te arme de valor. Un poema que sea más fuerte que el olvido. Un poema que el tiempo ya no pueda vencer. Seguro que habéis leído todas vosotras y todos vosotros muchos de esa clase, seguro que también habéis escrito y vais a escribir algunos. Nuestra perlita de hoy tiene poco que ver con lo que todos los programas, en todos los programas dedicamos a esta columna. Hoy es diferente. Yo generalmente no aparezco en la columna ni aparezco en el ciclo demasiado, excepto mi conducción o mis introducciones. Pero en este caso estamos hablando de experiencias personales, experiencias entre comillas borgianas. Mi diálogo con Jorge Luis Borges. En el programa anterior, ustedes recuerdan que estuvo presente el querido amigo y poeta Esteban Charpentier, que me recordó un libro inencontrable ya, me recordó la existencia de ese libro, inencontrable ya tanto en España, donde se editó, como aquí, que lleva por título Borges en el taller y que tiene que ver con la presencia de Jorge Luis Borges en el taller literario al cual yo participé, el taller literario de Grillo de la Paulera. Y esta edición, Borges en el taller, tiene que ver con el trabajo del mismo Grillo de la Paulera con Esther Cross, que le dieron forma al libro. Sucede que, bueno, yo en algún momento estuve bastante alejado del grupo de escritores que integraban el taller y por lo tanto no tuve acceso a ese libro. Sí, al otro que hicieron, Bioy Casares a la hora de escribir, en el cual también participé. Ese libro lo tengo, inclusive dedicado por Bioy, pero el de Grillo nunca lo tuve, lamentablemente. Pero ahora, bueno, Esteban ha hecho algo que muy pocos pueden hacer. Me ha mandado fotocopias de algunas de las intervenciones en las cuales yo aparezco, de parte de las conversaciones con Jorge Luis Borges. Bueno, tengo presente que estos encuentros se realizaron en la casa de Guillermo Louch, de José González Balcarce, de Victoria Foxol do Porto. Victoria Foxol fue compañera mía de taller. Y Federico Cross, el papá de Esther Cross, querida amiga también, compañera de taller. Por supuesto, la presencia de Jorge Luis Borges y de Grillo de la Paulera, uno de los grandes amigos de Borges, que bueno, se llamaba así porque se le decía Grillo porque era incansable en la vida nocturna, ¿no? Leía de noche, vivía de noche.
Y no porque tuviera insomnio, sino porque le gustaba esa vida nocturna de lector, de investigador. Casualmente hoy, bueno, yo leo a Borges casi todos los días. Hoy estuve leyendo a Borges a la mañana y me encontré con una perlita más, que es que Borges dice, hablando de la llanura argentina, habla de las hojas y habla también de el silencio de los grillos. Y bueno, perdón, no del silencio de los grillos, sino de la invisibilidad de los grillos. Dice grillos invisibles. La llanura desagotada, con hojas verdes y grillos invisibles. Y bueno, eso me recordó que para mí el grillo siempre era invisible. Yo de chico lo buscaba por todos lados y recuerdo que inclusive había días en los cuales el grillo había entrado a la casa y ese sonido ocupaba la noche y ocupaba la casa durante el día también. Y bueno, y el grillo era invisible porque no se lo encontraba, era imposible encontrarlo. Y de vez en cuando, uno de los tantos gatos que yo tuve encontraba el grillo, entonces corríamos para que no lo matara. Porque bueno, decían que matar al grillo traía mala suerte o alguna pavada de esa que se decía cuando yo vivía en Punta Alta. Bien, y bueno, aparte de Borges y de Grillo, en esas reuniones con Borges se toman presentes María Luisa Bember, por ejemplo, Samuel Cadranel, Lidia Caggiano, María Belén Caputo, Juan José Castelli, Mercedes Córdoba, Hugo Correa Luna, querido amigo también, Esteban Charpentier, por supuesto, también yo y otros más. El primero de los fragmentos en los cuales hay una intervención mía es el referido al ritmo en la prosa. Borges decía: creo que Mallarmé dijo que desde el momento en que un escritor cuida su estilo, está versificando. Desde el momento en que al escribir se piensa en la eufonía y se piensa en que la frase suene bien, ya se está versificando. Lo que había dicho Stevenson, que la prosa es la forma métrica más difícil. Vendría a ser lo mismo, y esto está dicho por dos personas muy distintas y de muy distinto modo. Sin embargo, ambas corresponden a la misma. A lo cual yo pregunto diciendo, no es interrogativo esta participación. También dentro de la prosa existe una sonoridad. Pero desde luego sí. Pero yo iría más lejos. Yo diría que cuando algo en un texto estético, no en un texto lógico discursivo, cuando algo está bien escrito, entonces esa lectura obliga al lector a la repetición en voz alta. Si uno está leyendo, uno lee en silencio. Luego hay algo que lo conmueve y entonces uno siente la necesidad de decirlo. Ahora, eso no se aplica desde luego a un libro sobre matemáticas o política o sobre psicología. No, yo digo, en una obra estética. Genial la explicación de Borges, cuando la prosa debe ser proclamada al igual que la poesía, ¿no? Después hay otra participación mía en la cual yo pregunto, es un apartado que se llama Experimento con la rima. Yo pregunto: señor Borges, usted en su arte poética habla de una poesía pobre y sin prodigios. ¿Por qué pobre y sin prodigios? Yo digo pobre, dice Borges, en el sentido de que la poesía debe expresar emociones comunes, y sin prodigios en el sentido de que no debe ser vanidosa. Pero ese poema mío es de algún modo un experimento vanidoso, en el que a mí se me ocurrió, en el que yo pensé en una idea, digamos, abstracta o retórica, ¿no? Yo pensé, bueno, vamos a suponer un poema en el cual cada palabra rime consigo misma, sin cambiar su sentido. A veces pueden rimarse los mismos sonidos con sentidos distintos. En este poema, las palabras riman consigo mismas. Creo que son 4 en cada estrofa, ¿no? No estoy seguro. Luego, al cabo de haber escrito 2 estrofas, me di cuenta de que esas repeticiones, la cuádruple repetición de la rima, se oyen como si no hubiera rima, ¿no? Es decir, que es necesario que haya algo distinto para que resuene la rima. Porque la impresión que sin duda me deja ese poema es la de un poema no rimado, y solo al cabo de la 4ª estrofa me di cuenta de que tenía que usar palabras sin rima fácil, ya que rimaban consigo mismo.
consigo mismas. Creo que no usé palabras como estalagmita, creo que no la usé, pero en fin. Pensé además que la pobreza de ese poema convenía a un tema de resignación, es decir, que el hecho de que no hubiera rima y de que 4 palabras rimaran consigo mismas, todo eso convenía con el tono elegíaco. Es un invento que usé solo una vez. Yo agrego, es un invento con muy buen resultado. A lo cual el tan humilde Borges me contesta, bueno, muchas gracias. Y al mismo tiempo me di cuenta de que no debía intentar hacer un libro así. Ese poema ya estaba hecho y tenía que olvidarlo y pasar a otra cosa. Esto con respecto a ese poema inolvidable que seguramente muchos de ustedes conocen y que si no lo conocen, los invito a que se hagan fanáticos de él. Arte poética. Arte poética es el poema, título que después lleva a un libro de Borges, en el cual se contienen una serie de conferencias en inglés que se tradujeron felizmente al castellano en su momento. Arte poética. Acá termino con la perlita de hoy agradeciéndoles esta participación exageradamente protagónica. Ya seguimos. Les vamos a ofrecer ahora la participación de la poeta y narradora Miriam Arcerito. La invité a participar del programa a partir de su conferencia Las 1000 caras de la palabra, a la cual yo pensaba asistir. Finalmente lo hice en diferido porque ese día tuve un inconveniente y no pude hacerlo online en el Zoom. Miriam Arcerito, amiga, escritora, narradora y poeta, con la cual he compartido algunos encuentros y ha vivido alternativamente en Ushuaia y en Mar del Plata. Es una oceánica, ¿no? Evidentemente, 2 océanos diferentes, aunque de alguna manera sea el mismo, ¿no? El Atlántico Sur y el Atlántico de Mar del Plata. Ha publicado en El Jardín poemas, que es un poemario intimista, por lo tanto expresa ribetes de su vida personal y familiar. La autora nos sumerge en los vaivenes entrañables del amor y de la contracara que conlleva la falta del mismo. En estos poemas de ayer y de hoy describe sus sentimientos más profundos, sus dolores y alegrías, el grito de la ausencia y la felicidad en la presencia de sus seres queridos, la muerte reflejada en la angustia de la pérdida y la vida que florece y se renueva con bríos mágicos. El amor, la familia y las referencias a los momentos compartidos atesoran un énfasis especial. En momentos trasluce y desviste sus sensaciones para mostrarlas con llaneza de peregrina que entona la copla de su alma. Y después les comento Alba de la Tierra en Llamas, editorial Utopías, que es un... Alba de la Tierra en Llamas es un canto a la tierra, a nosotros, y es también una mirada interior que estalla en versos. En el primer capítulo del que surge su nombre, la autora hace un recorrido por aquellos lugares amados por ella. La isla de Tierra del Fuego es fuente de inspiración continua. De allí expresa en uno de sus poemas que lleva en las retinas la descripción fallida de la frase que no alcanza y el aliento entrecortado del asombro. A través de sus poemas navegamos, nos abriga la luna y el amanecer, volamos por los cielos rojizos del canal, vamos de visitas por los atajos del camino y nos alberga el árbol que se rehunde en el bosque compacto y fecundo. Desde el sur extremo nos guía por senderos del continente, nos lleva al mar bravío y subyugante, de Mar del Plata a sus tardes de verano, nos acerca a las nochecitas cálidas de su San Juan natal y al recuerdo embriagado de misterio y contenido que le infunde la Córdoba estudiantil. En su capítulo de la historia de nosotros, impulsa el sentimiento visceral de los hechos que marcaron un hito en la historia argentina y de aquellos otros que nos convocan en un pensamiento y desafío conjunto.
interioridades, es la voz que desnuda el espíritu en la intimidad, unos momentos frente al espejo interior donde se refleja la necesidad del desahogo a través de la palabra. La autora devela un mensaje devenido en expresión que nace de sus pasos, de ayer y de hoy. Así hilvana frases y las echa a volar. Bien, como decíamos, una poeta oceánica, pese a haber nacido en San Juan y haber estudiado en Córdoba, siempre cercana al mar, nos va a leer hoy poemas de un inédito que tiene que ver con el mar también. Con ustedes, la señora Miriam Arcerito. Agrego y aclaro que la primera parte de la intervención de Miriam Arcerito tiene que ver con un fragmento de las 1000 caras de la palabra y después, sí, la lectura de poemas inéditos. Un lujo esa presentación, de corazón te agradezco. Bueno, buenas tardes y gracias a todas y todos por estar presente y participar de esta charla. Antes de comenzar, quiero agradecer también a las compañeras y compañeros del colectivo Quinto Elemento que han colaborado conmigo y que apoyan siempre y hacen que en cada oportunidad estas charlas sean posibles. Ahora sí, comienzo con esta convocatoria sobre las 1000 caras de la palabra como una lectura jurídico-literaria que abarca desde la ley del talión hasta la posmodernidad. La haré, por supuesto, como una síntesis y me detendré un poco más en algunos temas que he querido destacar. Podemos preguntarnos muchas veces sobre los orígenes, construcción de sentido de las palabras, y esto abre un abanico de posibilidades, no solo, digamos, para una hermenéutica, es decir, una interpretación de esas palabras y de esos significados, sino también como una hermenéutica de la realidad. No sé si, Seba, estás poniendo las diapositivas. Pongo. Dame un segundito. Sobre la palabra, si pones la primera diapositiva, te agradezco. Una palabra puede relatar, denunciar, describir, interpretar, desvirtuar, poetizar también, y tanto más. Veremos entonces, a través del tiempo, esas construcciones de sentido de las palabras. Y si me permiten, voy a tomarme una licencia, voy a invitarlos a un viaje arriba de un carro o de un tren mágico, un viaje fantástico, con el tiempo y al último será en avión, por las distintas épocas, etapas y lugares de la historia, a recorrer un pensamiento filosófico de Occidente, jurídico y también literario, que nos muestra y define en nuestra condición humana. La idea es ir observando, como si fuéramos ese Flaner de Baudelaire, el paseante. Espero que disfruten el recorrido, va a ser un poco largo y les pido disculpas, pero espero que lo disfruten. Haré un recorte, me detendré en algunas etapas donde se producen rupturas. El eje es la ruptura en ese recorrido para llegar, si ustedes quieren, porque eso queda liberado a cada uno, a una reflexión, a distintas reflexiones sobre lo que vamos hablando. Como vamos en una suerte de tren imaginario, en algunas estaciones nos vamos a detener un poco más para observar esos nuevos paradigmas que determinaron en cada momento una nueva visión o cosmovisión de la realidad. Veremos en una de las diapositivas los apotegmas, unos apotegmas con historia, que a medida de que vayamos hablando, que vaya transcurriendo la charla, se irán develando estos apotegmas. Sabemos, y lo dijo Vivi en la charla anterior, que en el año 3000 a.C. apareció con los sumerios la escritura, una escritura cuneiforme, pictografía, jeroglíficos, símbolos.
Bien, por parte del derecho y de las leyes, en el siglo XVIII antes de Cristo, en Babilonia, el rey Hammurabi hace el primer código, un compendio de leyes, un conjunto de leyes con el nombre de Código de Hammurabi. En este compendio de leyes está la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que también formó parte del Antiguo Testamento y viene del latín talis, talionis, que significa idéntica, semejante. Se imponían penas equivalentes al delito cometido. Les doy un ejemplo. Si alguien le pegaba a su padre o robaba, se le cortaba la mano. Y así con innumerables ejemplos. Si le rompía una rodilla, le rompían una rodilla, si le quebraban, no sé, un hueso, se le quebraba el mismo hueso a la persona que había cometido ese delito. Después, la historia del pensamiento nos lleva, del pensamiento filosófico occidental, nos lleva a Grecia, a la antigüedad, a una metafísica cosmológica con diferentes visiones. Por ejemplo, Empédocles nos hablaba de los 4 elementos constitutivos del universo: fuego, agua, tierra y aire. Y aunque el sofista Protágoras ya en el siglo V a.C. afirmaba que no existían verdades absolutas, y esto lo veremos también después, y universales, sino que las cosas son como cada uno las percibe, y afirmó: el hombre es la medida de todas las cosas. Luego Sócrates, que pretendía buscar y encontrar la verdad a través de preguntas y respuestas. Platón, que nos hablaba de 2 mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Y Aristóteles, que se adentra en la razón y es el padre de la lógica formal. Partiendo de premisas verdaderas, se debatían en la escuela, en una escuela que se llamó peripatética, porque los filósofos con sus discípulos deambulaban por el patio o por el jardín, por eso se llamaba peripatética, e introduce con la razón la lógica formal. Estas ideas, debates, inquietudes estuvieron desde siempre en el pensamiento del ser humano. En Roma nos encontramos con el derecho romano. El derecho romano ha influenciado códigos y derechos actuales. Justiniano también hizo un compendio de todas las constituciones imperiales anteriores y se concentra en un código que llama el Corpus Iuris Civile, todas esas constituciones imperiales. Y este derecho romano codificado rige hasta el siglo XV. Pero lo más significativo de este compendio es que juristas como Ulpiano ya nos dan una idea de justicia distributiva en aquella época. Ulpiano nos consideraba que habían 3 normas básicas de convivencia: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. En las letras, Homero en el siglo VIII a.C. escribe la Ilíada y la Odisea como cantos épicos y epopeya griega. Horacio en el siglo I a.C. en Grecia, y Virgilio en Roma son poetas líricos, y además Virgilio, que imita a los griegos, tiene una poesía bucólica, es decir, pastoril. Y continuamos en este viaje que es una observación fugaz para detenernos en algunas estaciones. Por favor, Seba, ¿pondrías la diapositiva número 4? Sí, Gracias. No sé si es la que está ahora. Bien. La fui poniendo Sigamos. de momentos. Ah, bueno, gracias, muchas gracias.
Llegamos a la Edad Media y en estos siglos nos encontramos el derecho romano en su plenitud y la ley del talión, vigente en varios ordenamientos jurídicos de la Edad Media. Además, el pensamiento dominado por las creencias religiosas. Hablar del medioevo o de otras épocas con mayor detenimiento seguramente nos llevaría a varias charlas. Por eso la propuesta es de observación fugaz. En el siglo V después de Cristo nos encontramos a San Agustín, obispo de Hipona. ¿Y qué hace San Agustín? Influenciado por las ideas de Platón, por ese mundo de las ideas ininteligible, pone a Dios ahí. Pone a Dios en ese mundo ininteligible como Dios supremo. Y escribe ciudad divina y ciudad terrena como dos mundos separados. La búsqueda de la verdad, entonces, es a través de Dios. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, también en la Edad Media, por su parte, retoma las teorías aristotélicas dentro del dogma cristiano y nos habla de materia y forma, de sustancia y accidente, de acto y potencia. Por mencionar alguna de las nociones que dejan entrever esta influencia en Santo Tomás, de toda la filosofía aristotélica. Ahora, Seba, si me hicieses un favor, ponemos la 5, diapositiva 5, gracias. Hasta inicios del Renacimiento, en el siglo XV, hubo un predominio absoluto de los valores cristianos. En la literatura, ya sea escrita o oral, tenemos desde la lírica hasta la narrativa. Hay abundancia de textos anónimos y también predominaron los juglares y los trovadores. Llegamos así al Renacimiento y nos encontramos en la literatura con Shakespeare, que escribe Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, Ricardo III, Dante Alighieri con la Divina Comedia, el Lazarillo de Tormes como texto anónimo, Tomás Moro que escribe nada menos ni nada más que Utopía, y entre otros, Maquiavelo, que escribe El Príncipe. De este modo llegamos y nos bajamos en esta estación. Esta estación es la de la ruptura del pensamiento con lo religioso. Filósofos, científicos, escritores de la época que reflexionaron contra el dogmatismo religioso, que hizo estragos, sobre todo a través de la Inquisición. La escisión, la ruptura de la política con la religión, se da con Maquiavelo. En el siglo XV, XVI, El Príncipe, su obra, produce una ruptura de la política, en este caso con la religión. Es el primero de los pensadores que hace la ruptura, esta escisión, cambia el paradigma de la acción y de la visión política e introduce la razón de Estado como el motivo de esa acción. Define el objetivo de la política como razón de Estado y da consejos de cómo conseguir y mantener el poder que en ese entonces le daría a Italia esa unidad que tanto necesitaba. Esa unidad que tanto necesitaba y la convertiría en un Estado fuerte. Tiempo después, René Descartes produce a través de su obra, El discurso del método, el quiebre del pensamiento religioso también con la razón, como prueba de la existencia. Dirá, pienso, luego existo. Entonces, existo porque estoy pensando. Dudo de todo, pero no dudo de pensar. Y pensar es la prueba de la propia existencia.
Hola, me llamo Miriam Arcerito. Para el programa que conduce Carlos Cartolano, Palabras al Aire, voy a leer unos poemas de mi autoría de un libro inédito, Todos los mares. Del primer capítulo, Poemas de la Realidad, voy a leer el poema número 6. Dicen que el fuego no tuvo piedad, lo consumió todo. En esa precaria chimenea quedó un trozo de leño ardiendo como prueba de la noche más larga de la isla. El termómetro marcaba -4 grados, pero la sensación térmica mostraba que el frío bajaba como por un tobogán. Dicen que Clara, la dueña de una casilla en el barrio Dos Banderas, cerca del Beagle, como un vuelo de gaviotas, tenía la costumbre de hacer fueguitos como los ancestros. Dicen que Negro, su ovejero, aquella noche sin luna aulló como nunca al lado de su cuerpo. Y el poema número 7, 2019. A miles de kilómetros, miles de hectáreas arden en el Amazonas, arrasando la vida. A veces las llamas se visten de muerte. Son la mismísima guadaña gigantesca y despiadada. No hay inocencia en los que gobiernan si dejan la salud de los bosques, de los mares, de la fauna y de la gente a cargo del diablo. El poema número 8 del mismo capítulo, Verdades. Los violentos nos llenarán de lápidas y flores. Borrarán siglos de lucha, razones y logros. Negarán el sometimiento con falsas y hermosas palabras, diciendo que no es para tanto, que no fue. Cualquier reclamo o intento de denunciar maltrato será ignorado, será llamado exageración. Siempre refutan argumentos, verdades, celan hasta el hueso sombrío, explican que lo hacen, que lo hicieron, solo por amor. El mismo libro, del capítulo del camino y del caminante, voy a leer el poema número 10. Huir de la trampa moral que mata inclemente y se persigna en el atrio. Huir del doble discurso mientras se borra con los pasos lo que predican las palabras, de las mentiras que destruyen con la excusa de la piedad y del perdón. Huir del ego propio y ajeno, de la culpa que abruma y nos deja vencidos, sin tormentas ni oasis. Muchas veces huyo, porque las sombras de lo que abruma suelen ser más fuertes que las reflexiones que abrazan. Del mismo libro, de los poemas de amor y viceversa, voy a leer el número 1. El día del amor anuncian por los 4 rincones del mundo y me quedo mirando el amanecer por la ventana, uno más. En la humedad de las sábanas encuentro vacíos y extiendo mis pies. Una imagen recorre sueños y vigilia en el silencio. Siento el lenguaje de los besos, de las manos y parece real. Bebo todo, cada sorbo. He sabido que el desamor no necesita flores ni esperas. Del mismo capítulo voy a leer el poema número 4. Hoy, aquellos encuentros en el tiempo que nos dimos se amarillan, recorren el aire, se burlan del destino, se confunden ante la distancia. He sabido que sin agua y desiertas de pecados de amor, hasta las plantas se secan. Miradas que brillaban como espejo, hoy se fuman y pierden en el sendero oculto de la luna. Durmiéndose el día pregona en despedida que nada es gratuito, ni siquiera la vida. Mis amigas no necesitan rosas, tacones dorados ni plumas de cotillón, porque saben lo que valen, reman en el Beagle, escalan en Susana, que augura temporales. Vienen caminando desde el fin de los fines, llevan grabados los mandatos del comienzo para decir somos, sin roles definidos,
sin estandartes de vidriera. Saben del calor de estar acompañadas, pero disfrutan la soledad tanto como el pan y el vino compartido. Mis amigas aprendieron a sonreír entre fracasos y sueños. Se sostienen pese a las oscuridades, resisten pero no desestiman el abrazo, el buen momento en compañía. Saben de dolor, de duelos y pandemia, de adioses sorpresivos y permanecen enteras, como cuando jugaban en la vereda entre rayuelas y saltos. No necesitan epílogos, porque ellas fueron camino, porque ellas son camino. Y voy a leerles también por lo que nos quede, para construir un tiempo redimible, por una esperanza que no muera, para ganarle al pesimismo inconsciente, para llevar flores intactas entre vendavales, para dejar un mensaje en el desierto, para salvar a esa niña que pena en soledad. Quiero escribir estos versos como si remendara silencios y palabras, dudas y certezas, deseos y milagros, por lo que nos quede. Canto a la noche. La noche me despierta con un viento huracanado y el insomnio se instala sin culpas en las horas que siguen. Entonces el día se adueña del tiempo en plena oscuridad, con el aire gélido de julio, con el peso del invierno que acorta luces, con el transcurrir de las horas desveladas. Uno va intentando destejer penurias, presagios, miedos, soledades y hasta viejas certezas, para romper esa verdad tramposa de mandatos y volver a ser, mientras cae una fina lluvia y el viento se detiene. Compasión. Hay una hilera sin fin que huye de Honduras, un país sufriente y una caravana sufriendo. Caen los días y el amanecer no les trae ningún horizonte de hilos dorados. Van sin ir hacia ningún destino, porque no los recibirán, no habrá bienvenidas posibles. Los migrantes, los excluidos del mundo, los invisibles de este siglo XXI, reprimidos entre fronteras, mueren huyendo del desamparo, de los huracanes y de la pandemia. Lloran las niñas y los niños en las filas, desfallecen agobiados. El hambre es el protagonista de cada día y al acecho rondan los buitres. Caminan vacilantes y no hay un solo culpable que sienta el peso de sus decisiones. En la iglesia de un pueblo cercano se escucha llorar hasta las piedras. Un viejo que habla solo y parece delirar cuenta que el mundo no entendió nada, absolutamente nada, de la compasión. Y después de otro capítulo de La duda y la escritura, voy a leer el número 4. Dijo un astrofísico: 3063 exoplanetas descubrieron en el siglo que pasó. No lo sabré nunca, pienso. El misterio de la duda es ese, y no me llegan las grandes respuestas, sino los atajos, el numen de las desesperaciones. Abandono así los grandes temas, y es en vilo y en vela que esta noche de insomnio me entrego al ritmo de los pájaros, al borde del campo de flores, con mis pies en la arena. 3. Impensado. Hay tantos pasadizos en la mente, Dédalo y sus laberintos. Pienso y resuenan tambores del pasado, imágenes vestidas de tiempo, recuerdos que pierden brillo. Pienso por el solo hábito de pensar y luego no existo. Arrebato la duda cartesiana, consciente del enigma que se transforma en polvo. Ella es una poeta en el pantano, va dibujando letras, sabe que las próximas pisadas borrarán las anteriores y solo intenta no sembrar más dudas. Ella
Guarda en el puño una receta sobre el secreto de la vida dictada por sus ancestros, pero no conoce cómo se cocinan algunos ingredientes y el punto justo para detenerse. Ella inventa nombres de pájaros en ventanas imaginarias, ve dioses en las plantas y abraza el universo en el tronco de un árbol de la vereda. Piensa que el amor la salvará de la nada y que nada ganará por morir de amor. Ríe como si fuera a quedar para siempre su boca en otras almas. Pobre, aún imagina que la mortalidad puede tener paliativos y echa al costado del camino los hierros de una moral arcaica para que no la limiten. Ella espera paciente, a veces el hartazgo le cierra la garganta, entonces dice que la lucha es desigual. Sin embargo, ningún camino con obstáculos le arranca el deseo. La pasión de andar como si recién aprendieran sus piernas, como si sus manos hubiesen transformado esos días difíciles como rocas. Ella encuentra poesía en el pantano. Nutre memoria, descose huellas de siglos misóginos. Y aunque no lo sepa, aunque nadie se lo diga, aunque no lo declame a los cuatro vientos, cree y creerá en sí misma, cree y creerá en sus fuerzas y en nuestros derechos, como en ninguna otra fe. Soy una mujer de mar, me llevan los pasos como si buscara respirar entre la mirada del agua y la caricia infinita del Atlántico. Ahí se resuelven todas las intrigas, se libera el desconsuelo, es el mar y la nada, es el mar y todo. Un momento donde el mundo pareciera un lugar profundamente habitable. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Recordábamos hoy en La Perlita al taller de Grillo de la Paulera, en el cual participé. Justamente el co-conductor del taller, Hugo Correa Luna, fue el maestro de esta poeta entrañable, gran amiga, permanente compañera de escritura, que es Valeria Parizo. En el encuentro en Facebook con Hugo Correa Luna, después de muchos años, más de 20, y más también de que no nos viésemos, surgió Valeria terciando en nuestro diálogo. Bueno, en forma virtual la conocí y después personalmente presentamos en la feria de Mar del Plata uno de sus libros, su primer libro en realidad, Cero sobre el nivel del mar. Y después, manteniéndose siempre en contacto, ella vino como invitada especial al Mar del FIP 2019, el último presencial que hicimos, aquel en el cual el padrino era Jorge Paulantonio, nada menos, también perdida su presencia, lamentablemente también. Y bueno, y Valeria, aparte de su participación leyendo poemas, dictó una clínica que muchos recordarán, una clínica magistral. Hemos encontrado por aquí en internet una entrevista que le hicieron a Valeria y les voy a leer algunas reflexiones de manera para que ustedes tengan idea de esta tan especial poeta.
Desde los 10 años empecé a copiar a mano poemas míos en un cuaderno con la intención de que no se perdieran. Todavía guardo ese cuaderno. Son poemas espantosos, claro está. Vivir de la poesía, una forma de estar en el mundo, una forma de habitarlo. Así se define la palabra, dice Valeria. Bueno, Valeria ha publicado varios libros de poemas. Cero sobre el nivel del mar, de Ediciones AQL, fue el primero, 2012. Paula levanta la persiana, también de Ediciones AQL, 2013. Donde termina esta casa, Ediciones de la Eterna, 2015. Esa era una edición hecha a mano, una belleza, ¿no? Del otro lado de la noche, 2015, del Mono Armado. Triza, 2017, Editorial de Todos los Mares. La trilogía, compuesta por Uva Negra, Mascarón de Proa y El Castillo de Rouen. Ediciones de Vela al Viento, Ediciones Patagónicas, 2018. Y segunda edición de AQL. Sarmina, primer premio del Concurso de Letras, categoría Poesía 2019 del Fondo Nacional de las Artes, Editorial Mascarón de Proa 2020, y el último, Flores para no regar, Editorial AQL 2021. De este libro nos va a leer poemas Valeria. No ha querido hacerlo con imagen, seguramente por alguna dificultad que tiene para producir videos, pero nos ha mandado archivos de voz que nosotros hemos complementado con una de sus últimas participaciones en el Festival de Poesía del Centro, donde lee poemas de diversas publicaciones, de diversos libros y también inéditos. Así que tenemos una participación sin derroche, primero en forma de sonido nada más, su voz nada más, ilustrada con sus imágenes de su persona, de su bella persona, y después el video de una participación en un taller, en un festival de poesía en la capital de la Argentina. Las dejo entonces con la querida, aquí la extrañamos mucho siempre, Valeria Parizo. Hola, mi nombre es Valeria Parizo y quiero agradecer a Nora y a Carlos por convocarme para esta lectura, para el ciclo Palabras al Aire. Elegí para compartir con ustedes poemas de mi libro Flores para no regar. Empiezo por el poema número 2. Tomo té. En general no uso saquitos. Elijo las hojas o las hebras. A veces uso cáscaras secas de naranjas, varas finas de lemongrass. Últimamente prefiero el té verde. Dejo 2 minutos las hojas trituradas en el agua caliente antes de filtrarlo. 2 minutos. Cada vez que tomo una taza de té, pienso que por fin aprendí a esperar. 3. Si en cada cicatriz me apoyaran un tallo con su flor silvestre, manzanillas, verbenas, malvas, dientes de león, tréboles blancos, nadie vería la belleza de este cuerpo roto que resiste. 5. Lo último que intenté fue la caligrafía japonesa. Quise escribir palabras como juncos, cangrejo, algo real como grano de arroz. Con la mano derecha mojé el plumín en la tinta. Dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí. Toqué el borde de vidrio con el filo plateado y apoyé con ternura el misterio en la hoja. Dice Sayuri que su paciencia ancestral también tiene límite, que no quiere enseñarme nada más, que otra vez, otra maldita vez, puse tu nombre. 10. Haz un pozo en la nieve. Con la punta del zapato, haz un pozo en la nieve. Hunde con fuerza el pie.
Siente la forma en que la nieve cede frente al peso firme de tu cuerpo. Quita el zapato del pozo. Sacúdete la nieve del pantalón frío. Mira el pozo. Mira la nieve que rodea el pozo. Mira el pozo. Algo de pasto vive en el fondo. Mira el pozo. Podrías poner ahí tu corazón, dormirlo como un pájaro en un nido blanco, dormir tu corazón en un nido blanco, sobre todo el invierno. Mira el pozo. Mira toda la nieve que lo rodea. Mira la nieve que rodea el pasto que vive en el fondo del pozo. Tu coraje se parece al pasto y eso es bueno. Tu ilusión se parece al pasto y eso es alentador. Tu corazón se parece al pasto. ¿Qué hace tu corazón verde en un nido blanco? 12. ¿Oís desde tu casa el corazón del águila que cruza en las alturas? Cada latido mueve el aire. Cada latido del corazón del águila se propaga hasta tocar los álamos más viejos. Entra en el ladrido de los perros, toca el misterio de tu cuerpo sobre el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Oís el corazón del águila? Es igual al ruido de la muerte frustrada por una ilusión espléndida. Es igual a una ilusión espléndida que rompe el pánico. Una ilusión rapaz, depredadora, igual que el corazón de un águila en el cielo. La tuvimos alguna vez. Sí, querido, la tuvimos. Habría que darle forma escrita a ese sonido. 17. Nos dimos una felicidad compleja, como decir, la sombra del canto. Podría haber sido un pájaro, algo que toque la felicidad desde un lugar común. Sin embargo, apareció esto. Podríamos explicarlo de algún modo. Impericia, mal manejo de la rosa de los vientos, ferocidad en las mareas, la seducción de la música. La felicidad ocurrió. Eso es todo. No va a salvarnos del dolor el manejo del lenguaje. 27. Decir, el viento hace temblar el agua de los pozos, hace volar los ejes de la calma, hasta hacernos gritar contra la luz. Decir, el viento rompe los vidrios de la casa, deja entrar las hojas que tocamos, prepara el aire, mueve una puerta, arma la imagen de la espera, mira el desastre por un ojo de buey, sonríe, sabe que sos feliz. Sos feliz. Decir, el viento. Del amor no decir nada. 32. Nunca lo dije, pero los hombres construían jardines en mi honor. Los hombres me tendían su mano junto a los puentes. Celebraban con flores el recorrido del agua, cantaban mi nombre al amanecer. Sobreviví a los grandes amores. El té, compré poco. Cuando me di cuenta, volví por más. Junté nieve. La nieve derretida es agua perfecta para el té. Respiré araucarias. Respiré sus hojas verdes de 150 millones de años. Las oí cantar adentro de las piedras. Hay que oír. Todo amor canta de memoria. Yo escuché la alegría de las sobrevivientes. Soy una más. Soy la que siempre está en la sala de espera. Aprendí la fuerza del silencio. 10 caballos. 50. No. La memoria es una hélice adentro del viento. 38. Todo está lleno de arena menos esto. Todo se enciende menos esto. Todo se cubre de agua, de hielo, menos esto. Esto late como el corazón de un gato que no nos pertenece. Nadie ha permanecido tanto tiempo besando el cristal o el mármol. Ahora tengo que aprender
de lo que dice Sayuri. Cómprate una lámpara antes que suplicar amor. ¿Cómo no me di cuenta de semejante verdad si te llamaba llorando y no venías? 40. Y nosotros, que juntábamos la lluvia con las manos, invocando al Dios de los ausentes para que nos sea dada la alegría de no perdernos nunca. Digo nosotros si es como si mintiera. Digo nosotros y alguien no ha venido. Un día comprendí la soledad de no tener que alimentar a nadie. Un día las manos me sobraron y lloré frente a la luz de las ventanas. Un día supe que lo que me diste, lo que cuidé y me diste, eran flores para no regar. Y bueno, voy a leer algunos de los poemas, están en los libros, otros son inéditos, todos son muy breves y no tienen título. No sé en qué idioma me hablan. ¿Qué significa, si te parece, paso? ¿Qué quiere decir hay un café muy cerca? En casos así, tengo la pereza de un hipopótamo. No me interesa averiguar y entro en el silencio, como en un vestido. Mi obsesión son las cosas por su nombre. En la esquina de Conesa y Las Vías vivía un loco. A mí se me había puesto que era Figman. Entonces, una mañana le dije: maestro, soy Valeria, me gusta la poesía. Y él sonrió, cerrando los labios como una sábana que se retira para lavar. Nos hicimos amigos. Lo visitaba los jueves. Nos quedábamos sentados debajo de unos eucaliptus tomando fresco. A veces le leía a Bretón. A veces mirábamos cómo las moscas afilaban sus alas. A veces me mostraba dibujos que hacía en una libreta. Decía: tengo pilchas que pinchan, mi dedo es un cornalito, y se reía. Repetía siempre eso y tenía 3 perros que le lamían los pies. Después, los vecinos le hicieron una denuncia. Dijeron que era peligroso, que le tenían miedo. Vino una ambulancia, un patrullero y se lo llevaron delante de todo el barrio que se juntó para ver qué hace el Estado en casos como este. Se llamaba Juan. Que alguna vez, aunque sea una sola e inconfundible vez, te sea dada la claridad de 2 que al pensarse se sonríen. Si yo olvido, si definitivamente pasa que me olvido, si te olvidas, como si hubiesen muerto entre las manos el viento, el agua, el cielo, lo que dura, si juntos olvidamos para siempre, como debieran ser todos los olvidos, si eso pasa, si de una vez por todas eso pasa, ¿qué nos hará temblar? No alcanza con tomar la angustia de un ala y quitarla del vidrio. La angustia no es una mariposa. La angustia vuelve, trae nombres, evoca sangre amada, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Y no hay lugar sin voz donde esconderse. Tanto cuidado, tanto ensayo, tanto planear los bordes de la huida, tanto escondite gris de refugiada, no hicieron más que enfurecer la forma en que me fue lanzado, sin piedad, como una jabalina. El universo me arrojó el amor y yo estaba, ay Dios mío, ahí.
el último de este libro, después les leo unos inéditos. Si es posible calmar el temblor de la ausencia, no llorar, resistir. Si es posible llamar al invierno y secarse de frío entre flores azules. Si es posible volverse paciencia y dudar o dudarse y esperar sin que se rompa nada. Si es posible algo de esto, tranquila, no es amor. Este viento que te tocó la cara, ¿cae? ¿Cae y vuelve a subir? ¿Con qué piedras golpea? ¿Con qué historia? Este viento que ahora mismo te abre una flor frente a los ojos porque sabe de antemano que andás con ganas de resignificar la primavera. Este viento, digo, ¿qué se lleva? ¿Y qué te deja puesto que no sepas? La flor pegada en la página 50. El polvo de la flor en la 51. Tus dedos tratando de levantar la flor sin que se rompa. La forma en que se ahoga la tristeza cuando logras tener la flor entre tus manos. Otra vez la misma flor y late el mundo. Cuántas formas de volver tiene la ausencia. Se oye tu corazón desde la calle. El lugar está lleno de gente y se oye tu corazón desde la calle. ¿El corazón no aprende? Te dijeron que él venía y el vacío que dejó tu lágrima se interrumpió como si fuese un cielo al que lo cruzan los pájaros o el agua. Yo hubiera querido llegar a vieja, ser dramática y roja, que a kilómetros se oyera mi alarido el día que una palabra fue cuchillo y me dejó sin aire, que retumbara en la cuna de los niños el temblor de mi canto a medianoche, que tus hijas recordaran para siempre los hilos de un vestido sin estreno. Ay, cómo me hubiese gustado llegar a vieja, ser dramática y roja, pero no. Sé que me voy muriendo mientras juego. Este, el anteúltimo, comienza con un epígrafe de Cristina Peri Rossi que dice: líbranos, Señor. Y ya que estamos, Señor, líbranos de no advertir la alteración del fuego cuando el amor se acerque y de aferrarnos a las palabras que hagan que todo nos parezca posible. Y cierro con este que dice: no resulta. Quebrarle la punta a una palabra para que no diga no es lo mismo que quebrársela a una pluma. Una palabra con la punta quebrada por tus manos se hace la muerta, pero te mira. Se ríe de tu propia inconsistencia. Busca un oído o unos ojos que le sean afines. Te saca la lengua y salta. Bueno, llegamos así a nuestro taller a distancia, que siempre epiloga nuestro programa, el programa del ciclo Las Palabras al Aire. Y después de hablar del ritmo de la prosa, después de hablar de la poesía rimada, del ritmo de la poesía, después de esas experiencias borgianas, después de Benjamín Prado y su participación en la versificación de canciones, en las letras de canciones, teniendo siempre presente a nuestra querida amiga Vivi Albert, que entre nosotros es la que
mejor puede hablar de ese tema, ¿no? De la letra de canciones. Y bueno, un poco con esta nueva onda de Lágrimas de Circe, de estar por publicar un libro de música, de partituras musicales, y la participación hoy de la Luciana Paraíno con su perfil tanguero, les vamos a proponer en nuestro taller a distancia que escriban un poema de no más de 10 versos, que inclusive tenga bises, tenga repeticiones de los versos principales, con bastante ritmo, si pueden con alguna rima mejor todavía, para que se refuerce ese ritmo en la música, para que después algunos de nuestros amigos músicos les pongan letra. ¿Se animan? Vamos a escribir la letra de una canción. Nos despedimos entonces, hasta la próxima, deseándoles muy buena letra.